amigo Henry Abraro, en su comentario económico de este lunes nos comenta el informe sobre las recaudaciones fiscales en el mes de septiembre. Así que adelante, don Henry. Asimismo, Manuel, buenas tardes, saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Henry Ebrard y vamos a revisar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo global como en lo global. Antes de pasar a comentar el siempre esperado informe mensual de recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, permítame mandar un saludo muy especial a la gente que desde Los Alcarrizos nos ha mencionado su sintonía. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues bien, Manuel, siempre la lectura del informe mensual de recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos nos da una buena orientación en cuanto a cómo va la economía dominicana. Y sin sorpresa, la lectura del informe correspondiente al mes de septiembre y ya al cierre del tercer trimestre del año, nos confirma lo que ya sabíamos de la economía dominicana. Si bien sigue creciendo versus el año pasado, está creciendo por debajo de la expectativa, y eso se traduce en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, que crecen las recaudaciones, pero no están alcanzando la meta muy agresiva, para no decir demasiado agresiva, que se tenía para este año. Veamos, de acuerdo al informe que publicaron en la página de internet de la Dirección General de Impuestos Internos, tenemos que durante el mes de septiembre se recaudaron 36.955 millones de pesos, o sea, 4.438 millones de pesos por encima del año pasado. Estamos hablando de un muy fuerte crecimiento de 13.6%, lo cual supera con creces el crecimiento que se observaba de la economía, de acuerdo al Banco Central, un crecimiento de un 4.7%, más 2% de inflación, estaríamos hablando de unos 6.7, casi un 7% de crecimiento natural de la economía, lo cual quiere decir que hay otros factores que están explicando este crecimiento. Dentro de eso, obviamente, la constante mejora administrativa por parte de la Dirección General de Impuestos. Si vemos impuesto por impuesto cuáles son los principales elementos que explican ese fuerte crecimiento por 4.400 millones de pesos, la mitad proviene del impuesto sobre la renta, 1.000 millones, unos 1.000 millones del lado de las sociedades, 700 millones del lado de los asalariados y 500 millones por los otros conceptos de impuestos a la renta y 1.800 millones de pesos por los impuestos al consumo y más especialmente en este caso el tema del ITEVIS. En fin de cuentas, si vemos eso, uno se diría, bueno, no ha sido un año tan malo. Sin embargo, si comparamos las cifras con el presupuesto, realmente ahí en el mes de septiembre, esta recaudación por 36.955 millones de pesos se quedó corto en un 6.5% por debajo del presupuesto del mes de septiembre, que era de 39.542 millones de pesos. Parece que esta meta era básicamente imposible de alcanzar, aún con un crecimiento más cercano al crecimiento que había en el plan. Con todo esto, eso quiere decir que ya como al 7 de agosto, la Dirección General de Impuestos Internos tenía un pequeño atraso de 2.500 millones de pesos versus su presupuesto. Ya estamos hablando que al cierre de septiembre van 5.000 millones de pesos y sin embargo, fíjese que el acumulado muestra un crecimiento muy importante de 35.000 millones de pesos versus el año pasado. En otras palabras, a pesar de haber logrado un muy buen resultado, crecer en 10.7%, esas recaudaciones, repito, se quedan por debajo de la meta, probablemente demasiado agresiva que tiene el presupuesto. Lecciones aprendidas de esto es que el presupuesto, la modificación del presupuesto 2019,
que fue depositada casi conjuntamente con el proyecto de ley de presupuesto 2020 de ingresos y gastos, se habrá quedado corta en la caída de los ingresos. Proyectaba una caída en ingresos por 11.000 millones de pesos y ya estábamos en 12.000 millones a agosto, y con esos números que empezamos a tener de septiembre, nos confirma que probablemente la caída es mayor. Eso quiere decir también el muy fuerte crecimiento sobre una base demasiado alta para el 2020 no significa que lo más probable es que el año que viene va a ser muy, pero muy difícil volver a cumplir con la meta de ingresos, y eso pone ya entre paréntesis, vamos a decir, con unos puntos interrogativos, la meta de déficit y la sinceridad de lo que son esas proyecciones, siempre difíciles, pero siempre también en los últimos años demasiado agresivos del lado de los ingresos. Hasta aquí mi comentario para el día de hoy. Les invito a que el comentario en mi cuenta de Twitter, @Ignacio, y por supuesto cita con ustedes este miércoles, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Bueno, muchísimas gracias, don Henry Obrar, por este comentario económico. Señores, hoy se informó que el presidente Danilo Medina se reunió con varios funcionarios en su despacho. Los resultados de esta reunión no se dieron a conocer, pero en esa reunión estuvieron Francisco Javier García, que es el ministro de Turismo, estuvo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal, el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, el ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, Ramón Ventura Camejo, la senadora Cristina Lizardo Mezquita y el director general de la Oficina de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, Omar Guevara. Esa reunión se dio hoy en el Palacio Nacional, pero vuelvo y repito, no se dieron a conocer resultados. Luego, hoy se estaba hablando, por ejemplo, de nuevas renuncias. Los miembros del comité político que han renunciado en las últimas horas son Rafael Alburquerque, vicepresidente de la República, Franklin Almeida, Radamés Jiménez Peña y Bautista Rojas Gómez. Estos son los que han presentado renuncia hasta ahora. Miren, señores, no podemos irnos sin hablar de algunos hechos que están ocurriendo en América Latina. En Chile se desató la violencia a partir de que el gobierno decretó un aumento en el precio del pasaje de trenes, del metro, y esto tuvo un saldo de 11 muertos, estaciones del metro incendiadas, saqueos y enfrentamientos con la fuerza pública que han dejado un número bastante elevado de heridos y lesionados. Todavía hoy el gobierno, a pesar de que dictó otro decreto dejando sin efecto el incremento en los precios del metro, hoy el gobierno ordenó el toque de queda. A partir de las 6 o 8 de la noche nadie puede transitar por las calles de Chile. El ejército saldrá a las calles, la policía a patrullar en 9 ciudades de Chile, que es donde se han estado registrando estos incidentes. Esto realmente sorprende. Chile no es un país de una tradición de violencia. El único caso concreto de violencia donde hubo consecuencias fatales fue el golpe de Estado contra el presidente Allende en 1973, donde realmente se produjo una represión brutal por parte de las Fuerzas Armadas contra los seguidores de Allende. Pero ya Chile no es un país acostumbrado a este tipo de protestas así violentas. Hubo unas protestas estudiantiles hace unos años que demandaban educación gratuita a nivel universitario, pero realmente aquellas protestas no son similares a las que estamos observando en el día de hoy. Los chilenos dicen que realmente hubo una parte del pueblo que salió de manera pacífica a la calle, pero que esa marcha fue de alguna manera intervenida por delincuentes que fueron los que protagonizaron estos incidentes violentos que ustedes ven ahí: saqueo, incendio y enfrentamiento con la autoridad. La situación en Chile, Manuel, esto del aumento, del incremento del precio del metro, es simplemente
como caldo de cultivo. Ahí subyacen otros problemas. Se habla mucho, los expertos hablan mucho de que el gran problema de Chile de los últimos tiempos es la desigualdad que se viene registrando. Tan así que un informe de la CEPAL habla de que el 26% de la riqueza de Chile se está quedando en manos de un 1% de la población. Y ahí está el gran problema, la desigualdad que se está registrando en esta sociedad. Parece que por ahí va el asunto. Sí, bueno, ustedes saben que en Bolivia hubo elecciones ayer, de Evo Morales tendrá que ir a una segunda vuelta, según determinó hoy el Tribunal Electoral. Dice que este despacho fue antes de que se dieran a conocer ya oficialmente los resultados, pero dice que el presidente de izquierda, Evo Morales, lideraba el domingo las elecciones generales en Bolivia, pero los votos escrutados hasta que se interrumpió imprevistamente el conteo no le alcanzaban para eludir un balotaje con su rival de centro, un escenario que amenazaría su proyecto de gobernar por casi 2 décadas a Bolivia. Morales, que asumió en el 2006 por primera vez y fue reelegido 2 veces, obtenía un 45.28% de los sufragios contra un 38.16% de Mesa, según el resultado provisorio del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que esta situación se va a mantener así, es decir, que ya en una segunda vuelta se gana por mayoría simple. Lo que habría que ver es el poder que tenga Mesa para nuclear otro partido de oposición en torno suyo, y entonces ahí ya habría que ver cuál sería la suerte de Evo Morales. Sí, los analistas entienden que en una segunda vuelta Mesa le ganaría a Evo. Sí, eso es lo que se está planteando ya. Bueno, imagínate, porque uno de los gobiernos de Evo Morales fue casi impuesto por él mismo, modificándolo todo, así que imagínate. Bueno, lo cierto es que la región está compulsionada. Miren, señores, rápidamente, ustedes saben, este fin de semana o antes de este fin de semana, en México hubo la muerte de 13 policías, varios civiles fueron muertos y un grupo de narcotraficantes que lidera el hijo del Chapo Guzmán desafió al gobierno de Manuel López Obrador. Este señor fue detenido por la fuerza pública, pero tuvo que ser dejado en libertad por orden nada más y nada menos que del propio presidente de la República, porque entendió que no iba a poner en riesgo la vida de civiles por la situación que se presentó en Sinaloa. Y esto realmente ha desatado todo un torbellino en México. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que su gobierno intentará detener a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, si existe orden de aprehensión, pero sin poner en riesgo a la población. La semana pasada, soldados detuvieron brevemente y luego liberaron en Culiacán, en el norteño estado de Sinaloa, al joven narcotraficante, pero el gobierno decidió liberarlo, argumentando que prefería privilegiar la seguridad de los habitantes y evitar una masacre en medio de un caos alrededor de un operativo para capturarlo. Una de las promesas centrales de López Obrador cuando asumió la presidencia de México fue pacificar el país. Y la verdad es que le está resultando difícil. Bueno, Manuel, cuando un grupo como ese que encabeza el hijo del Chapo Guzmán le doble el pulso a un gobierno, la cosa es grave, muy grave. O sea, lo apresan en medio de un gran operativo y horas después hay que liberarlo, porque la amenaza era de que el país podría entrar en una gran convulsión social, consecuencia de eso. Pero México vive en medio de una convulsión social. Es decir, esa es una muestra de debilidad y aquí, pero por grave, ejemplo, las encuestas están diciendo que la población realmente está cuestionando al gobierno de López Obrador, porque es una muestra de debilidad que ofrece el gobierno frente a un grupo de narcotráfico que en estos últimos años prácticamente ha tenido el control de lo que es la violencia y el narcotráfico en México.
Claro, es que él tiene el control y entonces para López Obrador y la naturaleza de él tendría que hacer negociaciones con el narcotráfico independientemente de lo moral o inmoral Bueno, eso es lo que haga. se pensaba cuando él planteó su política frente al narcotráfico, era que iba a negociar con ellos. Eso fue lo que se interpretó. Pero negociar con estos grupos sublevados no es fácil. No es fácil y yo creo que ha cometido un tremendo error. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Diógenes Espina, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez. Los esperamos mañana martes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Buenas noches.